Hola, el Señor les bendiga. Estamos aquí en este vivo junto al pastor Hugo Basile, un amigo, un compañero y también encargado del área de la liberación hace más de 23 años. Activo trabajando en esta área él, en las campañas y en diferentes lugares. Y bueno, queremos aprovechar este tiempo para, han llegado preguntas, nos han enviado a través del tiempo, los meses, hace un tiempo atrás, unas semanas, llegaron unas preguntas específicas y queremos de alguna manera ser de bendición y poder ir respondiendo lo que el Señor va enseñando en la vida de Hugo, con la experiencia y la trayectoria que el Señor le ha dado, y poder continuar en este camino aprendiendo. Amén, Hugo. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eli? Un abrazo grande, que el Señor te bendiga. Y bueno, acá tratando de, con la ayuda del Señor, poder responder las inquietudes. Amén, amén. Y vamos a ir a la pregunta uno mientras la gente se va ahí conectando. Amén. La pregunta uno dice: ¿cómo identificar que una persona necesita o precisa liberación? Bueno, en realidad lo que nosotros entendemos es que toda persona que se convierte, que llega al camino del Señor, debe ser ministrada porque viene con toda una situación compleja del mundo. Ahora, es la persona la que debe en realidad identificar si necesita administración espiritual. La persona, consciente y voluntariamente, debe tomar la decisión de ser ministrada. De manera que nosotros, cuando la persona decide ser libre, entonces sí podemos ayudarle a identificar cuáles son las áreas que todavía no están en completa libertad en su vida. Y eso lo hacemos a través del amor y de la compasión que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón para poder ayudar a la persona. Porque la base, el principio de liberación es el amor y la compasión, ya que el mismo Padre, el Padre nuestro, el Padre Celestial, dio a su Hijo en un acto de amor y de compasión por toda la humanidad, dio a su Hijo para librarnos de la esclavitud satánica. Entonces, cuando Jesús está en nuestro corazón, en el corazón del que va a ministrar, está la luz de Jesús, la luz del Evangelio, porque Jesús es luz. Y si la luz está en nuestro corazón, esa luz, cuando nosotros estamos ministrando, se proyecta al corazón de la persona. Entonces, la persona que de pronto puede estar atormentada, puede estar oprimida, puede haber odio en su corazón, puede haber cosas que están irresueltas, inconclusas, puede necesitar restauración en diferentes áreas. Entonces ahí sí ya estamos nosotros para ayudarle a identificar cuáles son esas áreas que no están en libertad. Entonces, esto es muy importante, que la persona sea ministrada, porque lo que la persona está haciendo al ir hacia atrás, hacia su pasado, corrigiendo y siendo libre de aquellas cosas que le atan, lo que está sucediendo en este proceso es que se está determinando un futuro lleno de bendición. Amén, amén. La pregunta 2 dice: ¿puede una persona autoliberarse? Y si puede, ¿cuándo puede autoliberarse? Bueno, el tema de la autoliberación es un tema un poco complejo. Nosotros tratamos de decirle a las personas que necesitan liberación que no están teniendo la suficiente autoridad para autoliberarse. Hay gente que renuncia secretamente, Claro, yo lo sé, pero eso no funciona. Hay gente que practica la autoliberación, pero de mi punto de vista, con la experiencia que uno tiene, para mí no funciona. Se necesita alguien que esté libre, que esté en autoridad, que esté en fe para poder ayudarle. La amén, persona sola no puede autoministrarse porque está en una situación de debilidad por su propia atadura. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, un enfermo cuando está enfermo
se pone en manos de un médico para curarse. Si la persona, en cambio de ir a un médico, por ejemplo, se automedica, puede correr riesgo su propia vida. Entonces tiene que ir alguien para que le ayude, en este caso un profesional. Entonces, nosotros decimos, el diablo tiene derechos y tiene derechos legales sobre una persona. Y esos derechos son legales porque ¿en qué se basa el diablo? Se basa en hechos que todavía no están arreglados por Dios. Se basa en hechos que no han sido nunca confesados, renunciados. Entonces ahí es donde el diablo sabe que la persona tiene una atadura espiritual. Entonces, evidentemente, la persona en esta situación está en un nivel de fe y de autoridad muy limitado para autoministrarse y para tomar autoridad frente a los demonios. Entonces, si quiere hacerlo, por supuesto que nosotros estamos dando consejos, nosotros no estamos para legislar el corazón de ninguna persona. Si quiere hacerlo, puede hacerlo, pero yo creo que si busca ayuda, la administración va a ser más puntual. Si busca ayuda en alguien que esté en fe y en autoridad, la administración, por supuesto, va a ser más puntual. Cuando recibimos nosotros liberación, y la liberación se va a producir porque hay una persona que está en autoridad, que va a tomar la autoridad de Dios y realmente nos va a ayudar a romper esa atadura espiritual. Si nosotros nos autoliberamos o nos autoministramos, corremos el riesgo de que el mismo demonio nos engañe pensando de que estamos libres. Porque si estamos con una atadura es porque nos ha engañado, nos ha mentido y nos ha inducido a esa atadura espiritual. Entonces, dice la Escritura que si hay enfermo entre ustedes, dice, llamen a los ancianos, llamen a aquellos que tienen la experiencia espiritual para ayudar en la administración. De modo que cada uno, por supuesto, va a actuar como desee hacerlo, pero yo entiendo que es más puntual cuando se acepta la ayuda de alguien, la autoridad que esté en fe y que sepa lo que hace. Excelente, excelente. Práctico y la verdad que muy, bueno, a la vez bíblico y entendible, ¿no? Creo que es importante que nosotros, así como una persona enferma mencionaste, ¿no? Necesita un doctor, una persona enferma física, bueno, una persona enferma del alma de la misma manera, ¿no? Una persona que pueda solucionar y ayudarlo a ver la necesidad o la enfermedad o el dolor de una perspectiva espiritual, ¿no? Una persona que esté sana. Muy lindo. La tercera pregunta, ¿cuándo puede una persona autoliberarse? Ya la dijimos. ¿Dentro de qué ministerio entra en la liberación? Porque acá es la pregunta que hicieron, porque dentro de los 5 ministerios nombrados en Efesios no se encuentra como un ministerio. Claro, lo primero que hay que aclarar es que la administración de liberación no es un ministerio. ¿Qué pasa? Que nosotros de alguna manera tenemos que denominar las actividades que realizamos como iglesia. Por ejemplo, el portero de una iglesia tiene un ministerio, que es la portería. El ujier tiene un ministerio, que es el ujier, que no está mencionado específicamente en las Escrituras. Ahora, el que ministra liberación no es que tiene el ministerio de liberación. Y esto lo aclara muy bien. Y aquí sí voy a leer en la Biblia, voy a leer en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versos del 15 al 18, dice, el Señor dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta acá estamos viendo que esto es una orden que el Señor da, es un mandato. No está sugiriendo el Señor que lo hagamos, sino que Él está mandando que lo hagamos. Y claro, cuando prediquemos el Evangelio, tiene que haber señales que acrediten esa predicación. Por eso lo que sigue
son las señales que se manifiestan al predicar el Evangelio y que acreditan el mensaje del Evangelio. Pero notemos muy interesante que la primer señal que dice allí, en el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Después dice, hablarán nuevas lenguas. Después dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Es decir, está hablando de la protección que el Señor nos va a dar. Y dice también, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Toda la tarea que debe hacer la iglesia y que es la tarea que Jesús hacía. Son tres cosas: predicar, enseñar y ministrar. Yendo a la parte que nos compete en esta pregunta, entonces dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y notemos qué interesante que esta es, digamos, la primer señal, lo que significa que para recibir las otras señales, primero tenemos que pasar por esta ministración. De modo que liberación no es un ministerio, sino es parte de la gran comisión. Es simplemente parte de la gran comisión. Y no se necesita tener un ministerio para ministrar liberación, porque dice que todos los que creen, esa es la voluntad de Dios, que todos los que creen están en condiciones de ministrar liberación. Ahora, ¿por qué no todos ministran? Y porque todos no están dentro de la voluntad de Dios. No todos los cristianos están dentro de la voluntad de Dios. Es decir, hay muchos, yo diría muchísimos, que primero necesitan ser ministrados. Porque la Biblia dice, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, yo primero necesito ser ministrado para luego poder ministrar. Ya que en liberación, como en cualquier otro servicio en la iglesia, autoridad tiene quien está bajo autoridad. Entonces, acá lo primero es estar bajo autoridad. La Biblia nos enseña cómo vivir y comportarnos para estar bajo autoridad. Y por supuesto, por consiguiente, para tener autoridad. Si nosotros andamos irregularmente, ¿qué autoridad vamos a tener para ministrar liberación? Hay un pasaje en Hechos capítulo 19, del 14 al 16, que habla de los hijos de Esceva, que dice que eran exorcistas ambulantes. ¿Qué significa esta palabra? Significa que que andaban ministrando liberación sin estar bajo la autoridad de nadie. Ambulantes. Estaban sin estar bajo autoridad. Y resulta que cuando van a ministrar un caso que menciona la Biblia, entonces ellos salen corriendo, el demonio los saca corriendo. Porque dicen, a Jesús conozco, reconocían su autoridad. Dice, a Pablo bien conocen, pero ustedes ¿quiénes son? No reconocían autoridad en ellos porque no estaban bajo autoridad. Entonces, nosotros para ministrar liberación no es que necesitamos un ministerio, necesitamos vivir una vida conforme a las Escrituras. Cualquier hermano puede ayudar en liberación, pero tiene que tener su vida en orden, tiene que tener una base cristiana, tiene que llenarse del Espíritu Santo, tiene que tener el apoyo y la autorización del ministerio de la iglesia, estar bajo cobertura para hacer cobertura. Entonces ese es el orden que Dios estableció. No es que a nosotros se nos ocurre que debe ser así, sino que es el orden que Dios estableció. Y al estar bajo autoridad y ser autoridad, estamos funcionando como iglesia, como un mismo cuerpo. Y cuando funcionamos de esta manera, el diablo va a resultar vencido y la iglesia invencible. Y qué importante es no entender lo que comentabas y compartías, ¿no? Así como Jesús mismo no estuvo sujeto al Padre, en Juan 7, Juan 8, ¿no? El Evangelio, él dice, no vine a hacer la voluntad mía, sino la voluntad de aquel que me envió, ¿no? Del Padre, ¿no? Y qué importante es nosotros caminar, como bien comentabas, ¿no? En esa autoridad para poder ejercer la autoridad del Señor. Amén. Así que bueno, y la última pregunta que nos queda, la pregunta 4 ahora dice, si Jesús nos perdona al recibirle como Salvador y como Señor, ¿cómo es posible que el que no perdona no puede ser perdonado? Bien. Bueno, me voy a tomar un poquito más de tiempo con esta pregunta, es muy interesante,
Porque lo que nosotros debemos entender que cuando Jesús viene a nuestro corazón, viene para ordenar nuestro corazón. Amén. ¿Qué significa? Que cuando Jesús viene al corazón, comienza un proceso en nuestra vida de liberación, de sanidad, de salvación. Comienza un proceso en el cual nosotros vamos avanzando, como dicen las Escrituras, como decía por ejemplo Pablo, el apóstol Pablo, vamos avanzando en la vida cristiana y vamos creciendo, nos vamos desarrollando, nos vamos afirmando en el Señor hasta llegar a la plenitud que será en el cielo. Pero debemos entender que hay un proceso de restauración. Primero, todos tenemos la necesidad de ser restaurados. Y la restauración es posible cuando nosotros decidimos activar el poder que tiene la restauración. El poder de una limpieza profunda, el poder del arrepentimiento, de la conversión, que lo sellamos con el poder del Espíritu Santo, que es el poder que nosotros necesitamos realmente para vivir. Entonces, tenemos un proceso donde nosotros comenzamos a ser restaurados, donde si bien el Señor nos perdona nuestros pecados, nosotros debemos confesar nuestros pecados y debemos renunciar a nuestros pecados. Y hay muchos pasajes que nos alientan, por ejemplo, a la renuncia. Encontramos en Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Este pasaje me gusta tocarlo porque es muy interesante, porque la gente conoce el versículo 11 que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, claro, acá nosotros decimos, si está la gracia de Dios nos salva, la gracia de Dios nos perdona, ¿qué más necesitamos? Pero el versículo 12 dice, enseñándonos ¿qué nos enseña? Que esa gracia, además que viene para salvación, viene para que renunciando, utiliza esta palabra, a la impiedad y a los deseos mundanos, es decir, al pecado, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, si nosotros no confesamos nuestros pecados y no renunciamos, no aprendemos a renunciar a nuestros pecados, no vamos a poder vivir la vida de dicha plena que el Señor nos ofrece, aquí en la tierra, porque en el cielo sabemos que eso va a ocurrir. Lo interesante es que podamos vivir esa vida de bendición, de dicha plena, aquí en la tierra también. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que en nuestra vida, como no hay un ser humano que sea justo, dice la Biblia, no hay uno que sea justo, lo que significa que todos necesitamos ser restaurados. ¿De qué tenemos que ser restaurados? Yo voy a simplificar ataduras espirituales, odios, resentimientos, todo tipo de pecado que ustedes puedan imaginar y que la Biblia menciona como obras de la carne, en fortalezas espirituales, en fortalezas que están en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo decía, ustedes necesitan destruir esas fortalezas que están en su mente. El apóstol Pablo permanentemente habla de la renovación de la mente. Entonces, hay fortalezas espirituales que están en nuestra mente, que son, por ejemplo, patrones de costumbres, patrones de crianza, patrones del lugar donde hemos nacido, desde que hemos nacido, que marcaron nuestra vida para siempre. Y nos hemos desarrollado, hemos crecido con esa personalidad, con ese carácter que nos marcaron en la vida y que necesitamos ser libres de esas cosas. Hay, por ejemplo, hay muchos pecados, odios, resentimientos, raíces de amargura, muchas cosas que están incompletas en nuestra vida, que están inconclusas en nuestra vida. Por eso hay que trabajar con el pasado
Y cuando hay falta de perdón, es una barrera para que el perdón de Dios llegue. Entonces necesitamos nosotros restaurar con determinación y con diligencia esas cosas del pasado que todavía puede ser atadura y fortaleza espiritual, para que podamos vivir el futuro en absoluta libertad y podamos vivir con la bendición de Dios. Entonces, la liberación no es solamente echar fuera demonios. Algunos piensan que es solamente grito, forcejeo, tomar autoridad, echar fuera demonios. No todo es grito, no todo es forcejeo, no todo es violencia, sino que esto puede pasar en algún momento determinado y con la autoridad que Dios nos da, rápidamente nosotros poder controlar la situación. Pero liberación es mucho más amplio. Hay que dialogar con la persona necesita escuchar la voz de Dios y nosotros somos la voz de Dios para la persona. Nosotros somos el nexo entre la persona y Dios. Liberación es trabajar con un espíritu de restauración, de sanidad interior, de abrazar al que está caído, de levantarlo de esa desconfianza, de esa depresión, de esa derrota, ayudarlo a identificar cuáles son los puntos oscuros en los cuales todavía tiene una atadura espiritual. Entonces, esto es muy amplio. Y claro, si yo no perdono, Jesús dijo en el Padre Nuestro que el Señor perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a aquellos que pecaron contra nosotros. Porque si hay odio, hay resentimiento, hay falta de perdón, es una barrera para que el perdón de Dios llegue. ¿Cómo va a llegar el perdón de Dios si hay odio en nuestro corazón? Entonces es necesario que nosotros perdonemos para recibir el perdón de Dios y podamos tener paz en el corazón. Una persona que no perdona no tiene paz en el corazón, no tiene libertad, no puede crecer. Y lo que es más grave, que muchas de las enfermedades que vienen sobre nuestro cuerpo son producto de ese odio y de ese resentimiento. Y quiero decirles que en la carpa de liberación, el 75% de las personas que entran para ser ministradas tienen justamente este problema, la falta de perdón, que los ata al pasado, a situaciones que lo único que hacen es llevar a la persona a sufrir y a no disfrutar de la libertad, que es lo más hermoso que Dios da. Wow. Amén. Amén, amén. Qué lindo y qué bueno, a la vez profundo, ¿no? El aprender y el poder conocer, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos en México, una de las charlas en La Paz, no sé si recuerdas la campaña hace 3 años atrás, en Baja California, que comentabas de esto, ¿no? La importancia de, habías mencionado algo que me quedó, que es de vivir bajo el señorío de Cristo, ¿no? Que es una vida entregada, una vida consagrada, una vida, ¿no? Creo que eso tiene mucho que ver también con parte de lo que estás compartiendo, ¿no? Y por más que seamos salvos, si el señorío de Cristo no está en nuestras vidas, es un desafío, ¿no? Como hijos y como hijas de Dios poder vivir en esa libertad, ¿no? Sí, el tema es igual que nosotros cuando ministramos a las personas. Una vez que la persona es ministrada, siente la libertad de Dios, nosotros le decimos, bueno, para permanecer en libertad, no solo aceptar al Señor como Salvador, sino como Señor de nuestra vida. Claro. Esto es fundamental, aceptarlo como Señor. Y aceptarlo como Señor significa de que yo voy a vivir conforme a sus enseñanzas. Entonces, no puede una persona que realmente dice que cambió, no puede estar sin leer la Biblia, no puede estar sin orar. La vida de oración es lo que nos afirma en el Señor. La vida de oración y de lectura de la palabra es lo que nos permite saber cuál es el propósito y el plan que Dios tiene para nuestra vida. Congregarnos es importante. La Biblia nos manda a congregarnos porque la cobertura está en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si yo estoy fuera de la iglesia, estoy sin cobertura. Tengo que estar dentro de la iglesia para tener cobertura. Y todas estas cosas hacen también a la liberación, o mejor dicho, a poder permanecer en liberación.
Bueno, ahí está y concluimos con, bueno, las preguntas que nos han llegado y bueno, esperamos que este tiempo sea de bendición para su vida y que podamos animarnos a caminar, como compartía el pastor Hugo, en esa libertad, que podamos caminar en el centro de la voluntad de Dios. Y creo que es un desafío para todos los hijos y para las hijas de Dios. Amén. Bueno, muchas gracias por haber participado y por haber de alguna manera ayudado a traer una mayor luz. Sabemos que siempre hay cosas para aprender, todos Amén. estamos aprendiendo. Yo siempre digo que el día que deje de aprender, dejo de enseñar. Entonces, el aprendizaje de la vida es una experiencia Amén. permanente, constante. A la luz de las escrituras tenemos un conocimiento mayor, más claro. La sabiduría de Dios es muy importante y por sobre todo el poder del Espíritu Santo, que es el poder que realmente nos va a ayudar a vivir en este tiempo. Bueno, amén. Claro que sí, Pastor Hugo. Gracias por el tiempo, gracias por compartir, por enseñar, por instruir. Y creo que nos vamos bendecidos, inspirados también y desafiados también a poder vivir de esa manera con el Señor, a estar conectados. Y bueno, el deseo de esto era poder un poco conectar en este tiempo con la gente. Y una vez más, agradecemos el tiempo, Hugo. Gracias por estar aquí compartiendo y el Señor les bendiga grandemente. Bueno, muchas gracias. El Señor los bendiga.